Eu tenho uma questão a levantar também, que eu acho que é muito interessante. O Brasil, ele é um país cristão. A maioria da população aqui ela é católica ou ela é evangélica. E existe movimentos dentro dessas duas linhas da igreja cristã, tanto a católica quanto a evangélica, que é a teologia da libertação e também a TMI, que é a missão integral, que busca, através do Estado, com o aparelhamento do Estado, o discurso, vamos ajudar o pobre, vamos assistir o pobre, e tudo isso que a gente acaba de escutar. Hoje na Venezuela, como está a relação da igreja cristã, seja ela evangélica ou católica, com o Estado? Existe uma perseguição à igreja ou já se mostra alguma perseguição a qualquer tipo de manifestação religiosa? Sí. En Venezuela la gran mayoría de nuestra población es católica, ¿sí? También hay expresiones evangélicas y hay expresiones de otro tipo, pero predomina fuertemente el católico. La Conferencia Episcopal Venezolana, durante los últimos 2 años, el año pasado y en su mensaje anual, ha invitado a la población a la rebelión civil, ¿sí? La Iglesia. Y eso es importante porque la Iglesia es una de las instituciones que mayor reputación y mejor reputación tiene entre todas las que existen. Y para el Estado, para el régimen, es un enemigo la Iglesia, ¿sí? Hay casos donde se registra el ataque del chavismo, del castrismo a las iglesias. Se han registrado saqueos, robos, destrucción de los templos y también secuestro de sacerdotes y agresiones a sacerdotes, agresiones a monjas, ¿sí? Do Estado com a religião majoritária, que é a Igreja Católica, mas que provavelmente então o chavismo, né, digamos que é o nome genérico do que está acontecendo localizadamente lá, mas ele se apropria de alguma ação de outros grupos religiosos em favor do regime? El régimen ha promovido lo que en Venezuela se llama la santería, ¿sí? É macumba, candomblé aqui no Brasil, basicamente macumba. Pero más allá de promover eso, el ataque hacia los principios católicos, hacia las instituciones, hacia los símbolos, hacia el culto a Jesucristo ha sido muy fuerte. De hecho, han tratado de destruir la imagen de Jesucristo. Es muy famoso, se lo pueden buscar en internet. Es muy famoso un mural que ellos hicieron en Caracas, donde tienen a Jesucristo con un arma de fuego, con una AK-47, ¿sí? Tratando de asociar su odio y sus antivalores con lo que es la sagrada imagen de Jesucristo para la gente. Entonces ellos tratan de romper esa comunión que tiene la gente con Dios. Ellos tratan de romper los valores de la familia para ellos poder hacer culturalmente sus propósitos comunistas. Eu queria fazer uma pergunta agora, duas perguntas em uma, digamos assim. Falar um pouquinho sobre a MUD, né, a mesa de oposição aí venezuelana, se de fato elas compõem essa oposição, porque nós presenciamos essa semana, seria já a segunda parte da pergunta, um episódio que eu gostaria que você falasse do Oscar Pérez, Sim. Que também, assim como você, do Rumbo Libertad, compunha também um outro movimento contra a suposta revolução, né, e foi morto por esse governo totalitário de Maduro. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa oposição e de fato como que ela está acontecendo e comentasse também esse triste acontecimento da morte do Oscar Pérez. Tá bom. La Mesa de la Unidad Democrática. Eso es una falsa oposición. Sí, es Fabiana. Y ellos necesitan y quieren seguir siendo la oposición. Eles não querem o poder, eles querem continuar em segundo lugar como a suposta oposição. Sí. Isso lhes interesa. Y eso es demostrable, ya van casi 20 años de la misma gente, del mismo liderazgo, las mismas formas de hacer la política. São beneficiados com isso. Absolutamente, y además es algo público, los negocios que existen entre líderes de ese movimiento con el régimen, algunos son hasta familias unos de otros, ¿sí? Entonces, y se casan entre ellos.
es una convivencia, es la repartición de Venezuela bailando en el charco de sangre que están generando la población. Entonces, esa oposición es falsa y nosotros tuvimos éxito al demostrárselo al mundo, porque le hicimos entender a las instituciones como la OEA, gente en la ONU, el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, el por qué, ellos no entendían el por qué esa oposición, con supuestamente tanto apoyo de la población, no lograban acabar con Maduro. Y entendían que no era culpa de la población, sino que era culpa de esa dirigencia que siempre se entregaba al régimen, como lo hace ahora, en un proceso de negociación absolutamente fraudulento, y como también insisten en participar en unas elecciones que ya todo el mundo sabe el resultado. Maduro va a ser el ganador. Pero eso es absurdo. Entonces, é só para, como diz o ditado, né, para inglês ver, só para enganar. Sí, solamente para eso. Un grande teatro. Entonces, como eso es un teatro, existe la resistencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la resistencia para que la audiencia de Brasil la comprenda? La resistencia es un fenómeno político que surge de la sociedad, en la que muchos grupos que tienen el mismo objetivo, que es la liberación del país, se organicen, se coordinen, incorporando a la gente con tareas y funciones para poder lograr ese objetivo, sin la clase política tradicional. La resistencia propone la liberación y un proceso de transición. ¿Para qué? Para que haya un gobierno transitorio que ponga orden en Venezuela y de esa manera podamos pasar a un cambio, que ese cambio se expresará en unas elecciones libres, pero luego de esa transición. Entonces, la movilización de la gente ha sido tan grande en Venezuela en contra del sistema que eso tuvo un respaldo de las fuerzas militares y las fuerzas o funcionarios de la policía científica, de la policía local, de distintos cuerpos de policía, que respaldaban esa lucha de la sociedad civil en la calle. Y ahí es donde la resistencia civil pasa a ser una resistencia cívico-militar, es una rebelión combinada, en la que estos funcionarios y activos a verdadeira patriotas, oposição, né? esa es la verdadera Essa é a oposición. verdadeira oposição. Entonces, estos militares patriotas y estos policías patriotas que, amparados en la Constitución establece dos artículos. El primero es el 333, que te dice: cualquier venezolano, investido o no de autoridad, está obligado, está autorizado a restituir el orden constitucional si éste ya no existe. Y el último artículo de la Constitución es el 350. Y todos los venezolanos en resistencia estamos amparados en ese artículo. Dice: si hay un gobierno que va en contra de los derechos humanos y en contra de los valores democráticos, usted tiene la obligación de sacarlo. ¿Sí? Porque se supone que es la desobediencia civil. Entonces, amparados en esos artículos, amparados en la ley, por el derecho natural de rebelión, tanto estos militares patriotas como los civiles en Venezuela unieron esfuerzos para poder sacar a Maduro. Y en ese sentido sacar a la FARC, sacar al castrismo, sacar a Hezbollah. Y esa falsa oposición de la Mesa de la Unidad está en contra de la resistencia. Dicen que somos unos violentos, dicen que somos radicales, dicen que somos fascistas, dicen que somos divisionistas, dicen que somos del G2 cubano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que esa manera de actuar de ellos, que es hasta falsa, de esa falsa solidaridad que han presentado, por ejemplo, el caso Oscar Pérez, que ya voy a hablar de eso, ya la gente lo rechaza. Y con ellos rechazan también a sus artistas, rechazan a sus periodistas, rechazan a sus empresarios, rechazan a sus intelectuales, los rechazan por completo, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la realidad de Venezuela. El tema de Oscar Pérez es que él era el líder de esa resistencia, digamos, armada, en la que se componen militares de la Fuerza Armada y funcionarios de la policía. Él era un militar, ¿no? Él era un funcionario de la policía. Y para que sepa Brasil, Oscar Pérez era uno de los funcionarios más destacados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Por eso generó tanto conmoción que él se rebelara al régimen, porque era de los más destacados. Hacía con amor, ¿no? Sí, y era además filantrópico, es decir, hacía mucho servicio social, tenía una fundación para ayudar niños pobres. Y además de eso era un excelente piloto, era un excelente entrenador de caninos también. Era un ejemplo a seguir para sus compañeros.
para su promoción y para los que él también enseñó dentro de la Universidad de la Seguridad en Venezuela. Entonces, él lideró ese grupo que todavía existe en Venezuela y está recomponiendo sus filas por el daño que sufrieron, y significó un símbolo para una esperanza de cambio para quienes no eran civiles. Ahora bien, el régimen lo aniquila, lo masacra. Óscar Pérez deja un registro audiovisual histórico para toda la humanidad. Él grabó en vivo cómo fue su asesinato, ¿sí? Cómo él intentó, llamó para rendirse, para negociar, para entregarse, porque había una mujer embarazada que fue también asesinada allí con ellos. Y había un niño también de 10 años que no lo dice el régimen, pero lo asesinaron también. Entonces, él intentó hacer todo lo posible para resguardar sus vidas, pero el régimen los mató. Y eso no solamente conmocionó a toda la resistencia, conmocionó al país, conmocionó incluso a los chavistas, conmocionó a más policías, a más militares, y ahora los está cohesionando. Y sobre todo conmocionó también al mundo, porque vio que lo que estaba haciendo Óscar Pérez era verdadero, no era un show, como lo decía la Mesa de la Unidad, y como lo siguen diciendo sus artistas, sus empresarios, sus intelectuales. Todavía es increíble, hay gente que dice esas cosas. Entonces, pues, el legado que él deja es un ejemplo. Y la lucha continúa en Venezuela, la resistencia como verdadera oposición continúa. Y nosotros no participaremos de esas elecciones presidenciales fraudulentas y haremos todo lo posible, civiles, militares y policías, para sacar a este castrismo y también solicitar la ayuda humanitaria e a intervenção que nós necessitamos. É importante fazer uma ressalva a respeito do modo como o Brasil se comporta nas questões internas de outros países. Quando você fala sobre o Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo ele funciona a revelia do comportamento histórico, diferente do comportamento histórico brasileiro. Quando você fala da comoção que o caso do Pérez causa comoção a todos nós. E à medida em que brasileiros forem conhecendo, eles vão ver que essa realidade é muitas vezes pior do que o que é mostrado, infelizmente. Por quê? Porque vem à tona aquilo que se consegue quase que contrabandear essas informações, essas filmagens e fotografias e relatos. Agora, a posição normalmente do Brasil é uma posição chamada de não intervenção, a posição oficial. Então veja que armadilha. Você tem o Brasil com uma posição oficial de autodeterminação das nações. Isso é defendido, mas é usado como uma armadilha. Porque nós somos um povo e essa é uma tradição, ela está dentro da nossa Constituição, está dentro da nossa doutrina, mas você pode ter grupos, instituições ou pessoas com mando no governo que praticam algo às avessas, dando apoio material, financiamento, privilégios financeiros, acordos. E por que eu estou fazendo essa ressalva? A classe média brasileira, o brasileiro médio, ele se assusta com a palavra revolução. Ele se assusta com a palavra resistência armada. Ele se assusta com a palavra pegar em armas. Houve na Venezuela o episódio de tirar do povo Desarmamento, né? a possibilidade dele, porque nós temos um discurso no Brasil, um falso discurso, que associa a população armada como segurança pública. Não. Nós, cristãos conservadores, nós não somos a favor do armamento, nós somos contra o desarmamento. Não para dizer para a população se armar para se defender do bandido, também, isso também, se necessário. Mas é importante que, em última instância, o primeiro artigo e o último que você citou só será verdade se o cidadão, em última instância, se defender do Estado. Porque o Estado deve ser servo do cidadão e não cidadão escravo do Estado. Aconteceu esse processo de
Porque a gente ouve falar em milícias. Que milícias são essas que existem lá na Venezuela? São milícias chavistas? Os cidadãos, se portarem armas, eles podem ser presos, eles são condenados. É importante retratar essa realidade, porque esse é um dos processos que parece acontecer aqui no Brasil. Eu consegui comunicar? O discurso de que armas matam, né? Esse é o grande discurso, né? Só abrindo um parênteses, como disse, né, Benjamin Franklin, nunca confie em um governo que não confie no seu povo armado. Claro. Só por aí já você vê a incongruência. Nosotros no decimos que las armas matan, las armas salvan, ¿sí? Y eso lo estamos demostrando en Venezuela. Le voy a poner un ejemplo para que lo sepa el pueblo de Brasil. El año pasado, en las protestas, hubo una de las cosas que se empezó a practicar en el 2014, es que los grupos paramilitares del régimen, que en Venezuela se le llaman colectivos, ¿sí? Ellos, conjuntamente con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, ingresaban a las residencias, destruían la propiedad privada, ingresaban al apartamento, al hogar de los venezolanos, destruían el hogar, ¿sí? Y hubo registros donde estos funcionarios violaron menores de edad, niñas. ¿Qué puede hacer un padre de familia con eso? Organizarse con los demás padres de familia para defender su hogar, para defender su propiedad privada. Y eso es lo que ocurre en Venezuela. Las familias se organizaron para protegerse de esas agresiones. El Estado no protege a la gente. El Estado es el principal enemigo de la gente hoy en manos del castrismo, ¿sí? Por eso queremos sacarlos para recuperar la soberanía y poner orden en Venezuela. Y esto también es perfectamente planificado. Esta agresión a la población es planificado por el castrismo. En el 2012, con la ayuda de una fundación brasilera que se llama Viva Río, ellos llevaron adelante el proceso de desarmamento. Entonces, ellos lo hicieron con la intención de quitarle las armas a las familias para que no pudieran defenderse del crimen. Pegar a arma que estaria em posse da população, para se defender, nesse caso, não de uma violência comum, mas de uma violência programada através de grupos paramilitares que apoiavam a ditadura. Sí, y es sabido que las fuerzas élites de seguridad, entre aspas, del Estado son mercenarios de estos grupos paramilitares. Les dan los vehículos, le dan las armas y le dan los uniformes. Eso todo Venezuela lo sabe y es importante que lo sepa el pueblo de Brasil. Por eso existe una rebelión militar y policial, porque quienes se formaron en las academias, quienes se formaron con los principios nacionalistas para proteger a la población, están dándose cuenta, se dieron cuenta y rechazan que sean los criminales sus superiores. Es absurdo pensarlo, pero sí, esa es la realidad que se está viviendo en Venezuela. Entonces, por eso nosotros estamos en contra del desarme en Venezuela. Y nosotros, pues, creemos que la mejor política de seguridad ciudadana es el ciudadano protegiéndose a sí mismo en este momento que se está viviendo en el país. Então quer dizer que uma estratégia de você falar mal da polícia, de você demonizar as forças armadas, de você... Acontece na Venezuela isso. Então, a resistência que existe dentro da polícia e dentro das forças armadas, daqueles que estão imbuídos do dever constitucional de defender a população, esses se revoltam, mas eles também vão ser, digamos, mal vistos por um governo totalitário. Claro, miren lo que le hicieron a Oscar Pérez. Oscar Pérez es el perfecto ejemplo de eso. Então quer dizer que se você começa a ter numa sociedade algum tipo de nova narrativa sobre a política, sobre a polícia, né? Se você começa a fazer do bandido apenas uma vítima da sociedade e se o cidadão que se defende ele é criminalizado, então nós estamos num processo de sei lá, de preparação para a população se tornar vítima de algum tipo de violência do Estado contra ele? La población ya es víctima del castrismo, ya lo es. La población lo que quiere es sobrevivir. Sí. La población lucha para vivir, ¿sí? Y lucha por algo que es absolutamente el sentimiento contrario a lo que moviliza el castrismo,
que es el amor. El castrismo se mueve por odio, por resentimiento, por sufrimiento, por dolor. Pero el patriotismo, lo que es amar a tu hijo, amar a tus padres, honrarlos, el honor de tu casa, esas son las cosas que mueven a un joven venezolano. Esas son las cosas que las madres venezolanas le enseñan a los niños desde temprano. A que defienda su país, a que no se deje pisar. Eso es algo muy cultural en nuestro país. Y por eso usted ve que la gran mayoría fue muy simbólico en Venezuela que el año pasado las fotos que se vieron en el mundo eran puros jóvenes al frente de la población. Eran los hijos de la población. Niños de 12 años en adelante que estaban enfrentándose a la policía con escudos de papelón. Y tenían a todo el pueblo encima, a toda la población detrás, apoyándolos en ese sentido. Y hoy no es diferente. Hoy están en otras funciones. Hoy la resistencia se ha organizado más. Hoy más gente se está incorporando a la resistencia, dentro y fuera de Venezuela. Hoy la resistencia está logrando la solidaridad de más personas en el mundo. Y lo que nosotros estamos haciendo es haciéndonos más fuertes para enfrentar a este gran enemigo que no se quiere ir del poder. Y lo vamos a hacer bien, porque nosotros estamos demostrando algo que hace la diferencia al castrismo. Nosotros estamos dispuestos a dar la vida por la libertad. Y ya tenemos cientos de ejemplos en eso. Cientos de jóvenes, Óscar Pérez, funcionarios militares, policiales, demuestran que sacrifican la vida por lo más valioso para nosotros, que es la libertad. Y hay millones todavía que estamos dispuestos a eso. De aquel lado no lo tienen. De aquel lado huyen, corren, van a los Estados Unidos buscando protección a cambio de información, que les guarden sus activos, sus dineros. Ellos sí tienen miedo, nosotros no tenemos miedo. La población venezolana no tiene miedo. Y a pesar de todos los riesgos que me preguntaba hace rato, ¿cuál es el riesgo que corremos también en esta lucha? Los sufrimos todos y estamos dispuestos a sobrellevarlos. Yo sé que tengo que volver al país y tengo que volver a Venezuela. Y yo voy a volver a Venezuela. Y yo sé que si vuelvo a Venezuela, no me espera un destino distinto al de Óscar Pérez. Pero yo estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Porque el país necesita de hombres y jóvenes que asumamos riesgos de ese estilo. Y el día que ustedes sientan, yo no sé cómo hacerlo entender, pero yo lo pongo como un ejemplo así. La libertad es tan importante para nosotros como el oxígeno. ¿Sí? Usted no piensa en el oxígeno a cada rato, sí. Pero si usted se ahorca y deja de respirar, usted se da cuenta de lo importante que es el oxígeno para vivir. Así es la libertad para nosotros. Cuando nos la quitan, tú sabes lo importante que es ella para vivir. E por eso estamos dispostos a darlo todo em Venezuela. Muito bem. Bom, há mais alguma pergunta? Tudo bem? Haveria muitas. Haveriam muitas, né? O nosso tempo que é escasso, mas eu acho que foi importante nós conversarmos sobre isso. Primeiro, para demonstrar a nossa solidariedade com tudo que está acontecendo na Venezuela, fazer conhecido e a sua luta. Quero te parabenizar aqui, Rodrigo, por tudo que você tem feito, todos os seus amigos, parceiros, companheiros que têm ajudado você nessa luta e todos os outros movimentos também que têm lutado contra esse totalitarismo na Venezuela. Importante também para que nossos amigos, nossos irmãos aqui brasileiros possam entender a cilada que vem sendo armada nos últimos anos e o risco que nós também temos no Brasil com tudo isso que vem acontecendo, com a nefasta teologia da libertação na Igreja Católica, com a maldita, no pior sentido da palavra, a TMI, Teologia da Missão Integral nas igrejas evangélicas, que é nada mais do que um marxismo cultural, escondido, penetrando com um falso argumento de amor aos pobres e aos necessitados. E pior do que a mentira é a aparência da verdade. A mentira você detecta, a aparência da verdade ela vai enganando. Claro. E é o que está acontecendo por longos anos com a ideia de nos levar para esse regime totalitarista. Então nós com esse vídeo, com essa live, nós esperamos que possamos estar contribuindo com vocês e contribuindo também com todos que nos ouvem, sim, alertando a importância para que esses riscos não nos acompanhem, não nos pegue mais de surpresa, não é isso? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer muito o chamado, ou melhor, a atenção aí do chamado que nós fizemos
ao pastor de estar conosco aqui. Pastor Márcio, muito obrigado, viu? É um prazer estar com o senhor aqui nos ajudando. Rodrigo, muito obrigado. Muito por obrigado estar a você. conosco, atender esse trabalho. E pode contar conosco, o Burke Instituto Conservador à disposição desse momento tão importante de conscientização. Ok? Exatamente. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entra no nosso site www.burkeinstituto.com. Você pode ser um sócio conservador e aumentar a sua gama de conhecimento. Estamos preparando coisas boas para o próximo módulo. Então, aguarde que haverá muito mais coisas boas aí para divulgarmos e aprendermos juntos. Acesse aí burkeinstituto.com e compartilhe essa live também, para que o maior número de pessoas possa ter o conhecimento que você acabou de obter agora, ok? Obrigado, um abraço a todos.